Descubre cómo funcionan y cómo se supervisan algunas de nuestras montañas rusas más icónicas. Quédate para ver algunas de sus curiosidades técnicas. Las atracciones de nuestros parques se revisan diariamente. Hoy queremos mostrarte la supervisión y funcionamiento de 3 de nuestras montañas rusas: nuestra Steel Coaster Looping Dragon Khan, nuestra Hypercoaster Shambhala y nuestra Wooden Dueling Coaster Stampida, que recientemente ha incorporado un tramo de Titan Track. Nos acompaña Marc, responsable de operaciones, que nos contará sus características, en qué se diferencian y algunas curiosidades operativas de este tipo de atracciones. Todas son muy diferentes entre sí. En el caso que ahora estamos aquí justo detrás de Dragon Khan, es una montaña rusa que nosotros llamamos una multilooper de un fabricante suizo que se llama B&M. Se llama multilooper porque la atracción tiene múltiples inversiones, que no loops. Es decir, loopings, lo que es un looping vertical, solo hay 2, pero en cambio tenemos otras 6 veces en el que el cliente se le pone boca abajo, aunque no sea un looping, sino que le llamamos de inversión, y cada una tiene un nombre diferente. Pues una de las curiosidades de su estructura es que a mitad del recorrido tenemos una zona de frenado, que justamente está aquí atrás, que es un momento en el que el tren, en caso de necesitarlo, puede parar de manera segura. Eso además también nos asegura un poquito más de capacidad, porque podemos lanzar el siguiente tren antes que el anterior llegue al final del recorrido. Shambhala es una montaña rusa del tipo Hypercoaster y esto significa que esta atracción no tiene inversiones. Es más, sus características principales son velocidad y altura. Y además la sensación principal que nos intenta transmitir Shambhala, además del vértigo por la altura y la velocidad, es la sensación de gravedad cero, que nosotros le llamamos airtime. Esto ocurre cada vez que el tren hace un cambio de rasante y en el punto más alto nuestro cuerpo se despega del asiento y nota esta sensación de gravedad cero. Otra de las curiosidades que tiene esta atracción es que tiene un tren muy largo, precisamente porque los trenes, a diferencia de Dragon Khan, no están en fila, sino que tienen una forma de V. Eso permite que el cliente tenga una experiencia más panorámica, que pueda ver más el recorrido, pero a su vez que el tren sea tan largo hace que las sensaciones delante, en medio y detrás sean diferentes. Aquí en Shambhala tenemos una característica bastante particular en cuanto a operativa, y también ocurre en otras atracciones, pero casi siempre ocurre aquí, que es que el cliente no puede subir descalzo a la atracción. En caso de que llevéis flip-flops, sandalias o calzado desabrochado que no queráis llevar en los pies, la podéis dejar en el asiento, sentaros encima y cerraros el arnés. Pues Stampida es una Dual Wooden Roller Coaster, significa que tenemos 2 montañas rusas en el mismo espacio, pero realmente si añadimos Tomahawk tenemos 3, es decir, este es un complejo casi único en el mundo donde encontramos 3 montañas rusas entrelazadas entre sí y en este caso de madera. Una de las curiosidades de Stampida es precisamente el Titan Track que os hemos comentado anteriormente. Esto hace que cambiemos parte de la estructura únicamente de la vía, no de la estructura montaña rusa, sino del recorrido, y en vez de ser de madera es de acero. Eso lo que hace es que cuando el tren pase es más suave y por lo tanto es una mejora para el cliente. Nuestras montañas rusas se supervisan a diario. Manel, supervisor de mantenimiento de roller coasters, nos explica el proceso global que sigue el equipo de mantenimiento para la supervisión diaria de estas montañas rusas. El proceso diario de inspección de Dragon Khan es: tenemos una checklist con varios ítems que empezamos, por ejemplo, revisando los trenes. Se mira toda la parte de abajo, lo que son buggies, ruedas, y cuando tenemos todo revisado la parte de abajo nos vamos a la parte de arriba del tren, que miramos arnés por arnés, uno por uno. También revisamos los pernos, las columnas, las piezas estén en perfectas condiciones. Una vez revisado esto, ya hacemos lo que es las pruebas funcionales, que en la atracción tiene integrada dentro de su sistema de control un daily test, que hay que ir actuando punto por punto, que si no la atracción no puede ponerse en marcha. El proceso diario de inspección de Shambhala es muy similar al Dragon Khan, ya que son de los mismos fabricantes. Lo único que tiene peculiar de diferencia Shambhala al Dragon Khan es que hay un grupo de estructuristas que solo se dedica diariamente a subir al lift, hacer la comprobación de lo que es la cadena más los sensores que tenemos arriba. El proceso de revisión diaria de Stampida, como he mencionado en las atracciones de Dragon Khan y Shambhala, son similares. Lo que pasa es que tenemos un equipo especial que son mecánicos que se dedican especialmente al track. Revisan diariamente lo que es toda la parte de madera, de las placas de contacto donde van las ruedas de los trenes, y hacen 100% el track diariamente. Con la llegada del tramo del Titan Track sí que ha cambiado un poco la inspección de los mecánicos de la estructura.
Diariamente el fabricante nos ha hecho inspeccionar otros tipos de ítems que no teníamos en la madera. Ya habéis visto que cada montaña rusa tiene sus particularidades que la hacen única. Dejadnos en comentarios cuál es vuestra favorita de nuestros parques. Pronto volveremos con nuevos Park Diaries.